Reconocemos el esfuerzo de todos ustedes en acompañar al doctoral Arturo Mancilla Olivares, que para nosotros el signo de esta mesa que integramos el doctor Laza y el doctor Celis, pues es un verdadero distinción que estamos como está planteado. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, señor licenciado maestro Arturo Mancilla, si nos quiere hacer el favor de exponernos su trabajo para poder nosotros deliberar posteriormente respecto al mismo. Con mucho gusto, consola, señor presidente, con su permiso. El documento Retos y Perspectivas de la Seguridad Pública en el siglo XXI, Córdoba CAP, se divide en tres partes fundamentales: un marco teórico conceptual, luego del marco teórico conceptual señalo el marco que son los primeros tres capítulos, en el que el cuarto capítulo refiero al marco jurídico de la seguridad pública en México, partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, bilaterales y multilaterales, las leyes federales, las leyes generales, así hasta bajar a las leyes de los estados de las entidades federativas, haciendo una división especial para el Distrito Federal. Toda vez que el Distrito Federal no le corresponde a la Asamblea Legislativa legislar en materia de seguridad pública. Y tomando ya lo que es el marco teórico conceptual y el marco jurídico de la seguridad pública, entonces realizó un análisis de las estrategias tomadas en materia de seguridad pública a través de los años, y en especial durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Presento sus aciertos y sus desaciertos, y en atención a ello hago una serie de propuestas tendientes a mejorar el servicio público de seguridad pública, tendientes a que se reduzcan los índices delictivos, tanto en cantidad como en intensidad, y a mejorar la percepción de la gente y a que se gane la confianza que se ha perdido respecto de los gobiernos federal y de las entidades federativas, y en especial de los órganos que se encargan de prestar el servicio público de seguridad pública. Independientemente de las necesidades fisiológicas del ser humano, como es el tomar agua, como es el respirar, la primera necesidad del ser humano es la de la seguridad. Y esa necesidad lo lleva a unirse con otros seres humanos, y de ahí el principio comune periculum concordiam paret. El peligro común fomenta la concordia. Se une un ser humano con otro ser humano con el afán de protegerse de las inclemencias del tiempo, de los fenómenos naturales, de otros seres humanos, así como de otras agrupaciones de seres humanos, en aquel entonces son las salvajes. Y esta unión de un ser humano con otro ser humano da origen al derecho. Es decir, se van fijando reglas de conducta entre unos y otros, y poco a poco van creando su sistema normativo, y estas tres funciones se interrelacionan unas con las otras ya en la materia de la que nos corresponde a nosotros, en la materia de seguridad pública, porque es al Poder Legislativo a que le toca establecer las reglas, las normas que vigilarán los parámetros por los cuales se habrá de guiar el Estado para prestar el servicio público de seguridad pública, y el Poder Judicial, eso es en la administración pública, y el Poder Judicial para poder emitir las resoluciones en no hacer de mutuo propio, ya lo hacían aquí. De esta manera nos damos cuenta que el servicio público de seguridad pública consta de tres elementos fundamentales, que son la prevención del delito, la persecución del delito y la procuración de justicia y la impartición de justicia. Durante el 2011, en 9.261.721 hogares, al menos un integrante de la familia que ahí habitaba fue víctima de la delincuencia, y que 18.700.000
675.004 personas mayores de 18 años, es decir, 24.499 de cada 100.000 habitantes fueron el sujeto pasivo de los 22.389.492 delitos cometidos en el territorio nacional durante el 2011. Estos 22.389.492 delitos es una cifra poco confiable por las siguientes razones. Esta encuesta refiere exclusivamente delitos del orden común, en especial el robo, secuestro exprés, robo agravado, delitos sexuales. No refiere homicidios ni delitos de delincuencia organizada. Y además no toma en cuenta otra cifra muy importante: todos los delitos que no fueron denunciados ante el Ministerio Público. Los únicos delitos que tenemos como cifra fija en el Ministerio Público, y por así se requerirse, son los homicidios y el robo a casa habitación, el robo de vehículo. De otra manera, hay muchas personas, muchas víctimas del delito, que ni siquiera optan por presentarse al Ministerio Público a denunciar los hechos de los que fueron víctimas. Y esa cifra negra asciende a la cantidad de 20.507.937 delitos. Eso que nos dice esto, lo único que nos arroja es que las políticas, los planes, los programas, las acciones, los actos administrativos, el ejercicio del servicio público de seguridad pública que ha ejercido el gobierno federal durante los 6 años anteriores, el ejercicio del servicio público que ejercieron las entidades federativas y los municipios, no tuvo resultado. Al contrario, lo único que resultó fue sembrar el temor en los pobladores de la República Mexicana, ciudadanos y no ciudadanos, en sus visitantes, y en disminuir, por supuesto, que México sea un país visitado por gente del extranjero. ¿Cómo se originó esto? Esto se origina después de un proceso electoral muy difícil. Fue en el 2006. Remontémonos al 2006, año en el que Felipe Calderón gana las elecciones, pero fue un triunfo muy controvertido. Ganó por el 0.36%. ¿Qué tenía que hacer Felipe Calderón? Realizar un acto de autoridad. Un acto de autoridad por el que demostrara a propios y extraños que él era el presidente de la República y que él era el que determinaba lo que tenía que hacerse en materia de seguridad pública. Y entonces, tan solo a 4 días, el día 4 de diciembre del 2006, de haberse hecho cargo de la presidencia de la República, se reúne con un grupo de empresarios españoles y es el primer gran error que comete. Declara la guerra al narcotráfico y les dice a ese grupo españoles, para motivarlos a que invirtieran en México: mi gobierno le combate la guerra al narcotráfico y se la va a ganar. Primer error, es un error de semántica. Cuando nosotros hablamos de guerra, pues cualquiera puede hablar de guerra, pero cuando lo hace el presidente de la República, el titular de la primera magistratura, se entiende que la guerra es de un Estado en contra de otro Estado, no de un Estado en persecución de un grupo de delincuentes. Pero está bien, ese es un problema de semántica y se perdona. Cualquiera que está respondiendo puede cometer errores y como problema de semántica puede pasar por alto. Lo que sí no puede pasarse por alto es que dice la guerra al narcotráfico. En el 2008 principia con las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de junio.